Caroline Weir, más cerca de ser nueva jugadora del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, efectivamente, vamos a hacer otro vídeo de Caroline Weir, de la jugadora del Manchester City, porque las informaciones y las noticias que vienen desde Reino Unido son realmente optimistas, positivas respecto al futuro de la centrocampista escocesa, porque como apunta, por ejemplo, Football Scotland, Caroline Weir está preparando ya su desembarco de alguna manera al Real Madrid y que estaría más cerca de ser nueva jugadora madridista. Es una gran noticia. Insisto, reitero, es una jugadora que tiene unas condiciones extraordinarias en una zona del campo donde necesitamos grandes puntos de mejora, y realmente me parece una operación muy inteligente por parte del club, y que es de esas operaciones o fichajes que te mejoran en muchísimos aspectos, como he manifestado en las redes sociales o en el anterior y primer vídeo de Caroline Weir relacionada con el Real Madrid. Así que ahí tenemos esa última hora donde ya varios medios, pero como por ejemplo hablamos de Football Scotland, que es uno de los más reconocidos, podríamos hablar de más, pero lo dicho, desde Reino Unido se apunta a que Caroline Weir estaría más cerca de ser jugadora del Real Madrid. Respecto a otros movimientos de los cuales se están hablando, se está manteniendo la incertidumbre, realmente. Por ejemplo, con la canadiense, con Kadeisha Buchanan, se está manteniendo cierta incertidumbre, donde Arantxa Rodríguez, por ejemplo, está negando la posibilidad de que pueda llegar. Era una información hasta donde yo sé de FootFan, y si no recuerdo mal, sino que alguien me corrija, de Alejandro Pezzi, en Origen, que yo creo que es una de las personas con mejor información del Real Madrid en cuanto a todo lo que tiene que ver con materia de fichajes y movimientos, aparte de otros clubs, porque es un periodista que está bastante bien informado. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que el Real Madrid va a entremezclar, ¿no?, de alguna manera, fichajes top con buenas futbolistas que puedan dar profundidad. Importante también es que se confirme lo de las 25 fichas, porque de esa manera tienes 3 o 4 fichas nuevas que puedes tú ahí incorporar nuevas futbolistas, y eso hace que realmente la cartera se pueda ampliar de nuevas jugadoras que te hagan mejorar el equipo. Si tú tenías pensado fichar a 4 o 5 futbolistas, de esta manera a lo mejor puedes fichar a otras 2 más y mejorar más al equipo. Entonces vamos a ver cómo transcurre el verano, pero el mercado del fútbol femenino es distinto, porque el Real Madrid, además, con la fase previa de Champions, que entre comillas está a la vuelta de la esquina en verano, tiene que acelerar los movimientos e ir confirmándolos, si no es que están ya confirmados varios, porque si cogemos el testigo de la temporada anterior, el Real Madrid ya había cerrado bastantes movimientos previos, ¿no? De hecho, muchos movimientos se cerraron en febrero o marzo, ¿eh? O sea, que el mercado del fútbol femenino ya coge celeridad en los primeros meses del año. Pero lo dicho, Caroline Weir, que raro sería que no se convierta en nueva jugadora del Real Madrid. Chao, chao.